Gracias por estar aquí en N Noticias. Hola, Carla, ¿cómo estás? Queríamos hacerle la consulta. ¿Qué opina usted acerca de esta carta que presentó el día de ayer el fiscal para sustentar su impedimento de salida del país? ¿Es verdadera? Sí. Mire, en principio yo quería dejar sentado de todas maneras nuestra diferencia con el fiscal y con el juez, que ha prácticamente copiado la decisión del fiscal. Nos parece un despropósito, una exageración, y con todo el tiempo que han pasado exponiendo este caso en los medios de comunicación, porque como sabes el Poder Judicial tiene un canal especial, hasta ultraje ha podido suceder porque han aceptado mi honor en toda esta sesión muy larga que ha terminado a medianoche. Tenemos, por un lado, que agradecer a las declaraciones del presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, que ha negado nuevamente que él no puede confirmar que existió dinero en las valijas diplomáticas, tal y como él mismo declaró ante el fiscal. Él señaló, especulaban que podía haber dinero, pero como nunca se pudo abrir las maletas, fue pura especulación. Eso es lo que dice el señor Kuczynski en su declaración ante el fiscal, pura especulación. La declaración testimonial de Alejandro Toledo también señala lo siguiente: sería irresponsable de mi parte decir que venían para una campaña política, el dinero, ¿no? Recuerdo que había informado al servicio de inteligencia al entonces primer ministro Pedro Pablo Kuczynski, pero nunca se supo qué contenían las maletas porque nunca se abrieron. Entonces el fiscal se refiere a quienes le dieron la información a estos dos expresidentes y presidente electo, y toma la declaración del almirante Julio Abel Raigada, que señala: yo nunca he hablado de cantidades de dinero, ni siquiera de presencia de dinero, porque nunca se dispuso de indicios o evidencias útiles. Y asimismo toma la declaración de Jorge Washington Cárdenas de la Vigimín, que señala que nunca informó de esos temas al señor Kuczynski, y en todo caso se remite a los actuados de los archivos que deben obrar en la Vigimín. Todo esto por el caso de envíos de dinero a través de la valija diplomática, envíos de dinero desde Venezuela. La información que se ha remitido a través de documentación de la Policía Nacional del Perú a la Fiscalía, en sus conclusiones señala que conforme a lo informado por la Dirección General de Inteligencia del MININTE, Dirección de Inteligencia de la TNP, Dirección de Investigación Criminal de la TNP, Dirección Ejecutiva Antidrogas, Regional Policial Callao, Dirección de la Policía Fiscal, Superintendencia Nacional Adjunto de Aduanas de la SUNAT y la Dirección Nacional de Inteligencia Nacional, se ha descartado el ingreso al país de valijas diplomáticas con dinero proveniente de la República de Venezuela. Señora Heredia, pero hay dos colaboradores eficaces que se decía que traía las valijas diplomáticas. Esta nueva, digamos, carta que ha aparecido, y se trata de una carta enviada, por lo que sabemos a través de los medios de prensa y de las redes sociales, por un señor de apellido Boyer. Ya este señor es conocido en el Perú. En el 2006, él también señaló que había traído dinero de Hugo Chávez. Se dijo que era el piloto de Hugo Chávez y que había traído dinero para la campaña del 2006. Incluso Mauricio Müller, en La República del 9 de abril del 2007, rechazó las declaraciones de este comandante venezolano, supuesto comandante venezolano, quien aseguró que el legislador le ofreció $40.000, asilo político y un cargo como asesor en el MININTE, a cambio de haber declarado que el mandatario de Venezuela financió la campaña electoral del líder nacionalista. Todo esto es un refrito. En todo caso, entonces usted niega que esta carta sea verdadera. Es una carta espuria. No es verdadera, entonces. Y la principal diferencia que existe entre ese documento que ha aparecido en la prensa
y los múltiples documentos que ha firmado en vida el presidente Hugo Chávez son dos en particular. En principio, el señor Chávez no llama hermano, llama compañero. Y hay un tema muy importante cuando él saluda en esa carta, en esa supuesta carta, y señala: recibe un cordial saludo bolivariano en unión de la Gran Colombia. Eso es totalmente absurdo si se hace referencia al Perú, porque el Perú no perteneció a la Gran Colombia. Bueno, en todo caso, hay dos... Entonces, este señor ha traído una carta, desde mi punto de vista, falsa, para tratar de complementar hechos, digamos, aportar un elemento para que este tema de la llegada de dinero de Venezuela pueda tener algún asidero, pero no lo tiene. Todos los que han señalado en prensa que eso ha sucedido dentro de las instalaciones de la Fiscalía y frente al fiscal lo han negado. Señora Heredia, ¿qué tendría que decir en todo caso por la empresa Caixamac y Venezolana de Valores? Supuestamente hay dos testigos que también informan pues que el dinero habría llegado por esa empresa Caixamac, además de fondos también de Odebrecht. A ver, efectivamente la Fiscalía me atribuye haber recibido para la campaña presidencial del año 2006 dinero de presunta procedencia ilícita, por un lado, del Tesoro Público de Venezuela y remitido a través del presidente Hugo Chávez, a través de la empresa Caixamac y de Beneval. Se ha comprobado, y están los documentos, que Caixamac es una empresa privada. No se ha evidenciado para nada, no se ha comprobado que Caixamac tenga algún tipo de relación con el gobierno venezolano. Es una empresa absolutamente privada. Eso por un lado. O sea, ¿sí ha recibido fondos por parte de Caixamac? Y OAS, ¿perdón? O sea, ¿sí ha recibido fondos por parte de la empresa Caixamac? Ya hemos declarado sobre ese tema. El señor Julio Macarén apoyó la formación del movimiento nacionalista cuando aún no era partido y lo hizo a través de esta empresa que era suya. Pero esa empresa, lo que está diciendo el fiscal y a su vez el juez, es que esa empresa Caixamac es del gobierno venezolano y eso no es cierto. Muy bien. Es decir, acá no hay dinero del erario público venezolano. Es una empresa privada a nombre de una persona privada que apoyó a la formación del movimiento, y eso todo el mundo lo sabe porque lo hemos declarado varias veces. En el caso de Odebrecht y OAS, las empresas Odebrecht y OAS, la primera sospecha del fiscal, porque para mí ninguno es indicio, no se ha mostrado ninguna prueba. En cuanto a las empresas Odebrecht y OAS, tenemos que los supuestos actos de blanqueamiento de dinero mencionados por el fiscal no han sido siquiera sustentados, ni existen elementos de convicción que la Fiscalía haya demostrado para proponer estas teorías ante el fiscal. No existe, por ejemplo, peritaje contable, no existe indicio alguno que se relacione al Partido Nacionalista en actos de corrupción a través de la empresa Odebrecht o de OAS. En relación a estas dos, según el fiscal Hamilton Castro, que es el fiscal contra corrupción, esta información es incipiente y no se ha acreditado vínculo alguno de delito fuente y tampoco que el dinero haya sido enviado a mi persona. Bien, en todo caso, habla señor Heredia, de que OAS ha establecido una coima para la licitación del Hospital Antonio Lorena en el Cusco. Pero se olvida que ese hospital fue realizado por el gobierno regional del Cusco y encargada la licitación al organismo internacional UNOPS. El organismo internacional UNOPS ya ha aclarado ese punto de no favorecimiento. El día de ayer ha sacado un comunicado y espero que lo puedan leer, porque desvirtúa cualquier tipo de aprovechamiento o direccionamiento para que se gane una empresa en particular. Eso es imposible, porque ni siquiera se ha visto directamente esa concesión, esa licitación. Y en lo que respecta a Odebrecht,
el fiscal se ampara en supuestos testigos que dicen haber transportado $400.000 y entregados a mi persona. Señora Heredia, con respecto al impedimento de salida del país... y esto es claro, no puede el fiscal ni el juez, creo yo, sustentar todo su caso en colaboradores que ni siquiera han firmado su colaboración. Bueno, en todo caso... No han probado que esos dichos de los colaboradores sean ciertos. Entonces, estamos hablando de un caso débil, pero muy mediático, y yo supongo que es por eso que estamos en una situación donde el fiscal y el juez han tomado la decisión de poner estas medidas. El juez Concepción Carguancho ha tomado esta decisión porque ha indicado que usted ha tenido una actitud de pronto obstruccionista, ¿no? Que no ha querido colaborar con el proceso. ¿Qué opina usted al respecto? Él se refiere a una actitud obstruccionista porque en la primera etapa yo dije que no eran mis agendas. Eso es cierto, yo las desconocí porque venía de una campaña abusiva, artera, de un medio periodístico, y no me imaginé que fueran reales. Cuando yo fui a la investigación, cuando yo fui citada como testigo, yo no reconocí las agendas, como no reconocí ninguno de los actos que se me presentaron en ese momento. Al día siguiente, el fiscal me puso como investigada. No se tomó mucho tiempo. Al día siguiente me puso como investigada. Y yo pedí, porque fue a mi petición, para que fuera nuevamente a declarar ya como investigada. Se tomó su tiempo el fiscal, pero yo fui y pedí ir a declarar. Cuando fui a declarar, las reconocí inmediatamente. Entonces, no hay un día, 2 días, no, fueron dos tiempos muy separados, uno como testigo, donde yo efectivamente dije que no me pertenecían, y cuando me pasan a investigada, analizando el tema, buscando dentro de los archivos de mi casa, señalo que sí me pertenecen, y pertenecen a mi domicilio, porque fueron extraídos, robados de mi domicilio. ¿Van a apelar esta decisión, señora Heredia? Ha dicho Mira, primero, yo creo que este proceder debería preocupar a todos los ciudadanos por la utilización de medios intimidatorios contra cualquier persona, en forma indiscriminada, que en este caso es la amplia difusión de los argumentos de la Fiscalía en diversos medios de comunicación, con la finalidad de continuar lesionando mi honorabilidad y desacreditarme ante la ciudadanía. Yo, como ya lo he dicho, voy a recalcarlo nuevamente, siempre he estado y estaré en el Perú para responder estas investigaciones. Y continuaré aquí para dar la cara como corresponde. Yo no me estoy corriendo, he participado y sigo participando en las más de 11 investigaciones que me han abierto, con tinte político absolutamente todas, para aclarar las dudas que tiene la Fiscalía respecto a este tema. Y permaneceré en el Perú con mi familia. Bien, además teniendo en cuenta, señora Heredia, que es la primera vez pues, ¿no?, que le impiden la salida del país a una primera dama, quería hacerle la consulta también con respecto a Pedro Santos, el ex nacionalista, que, bueno, en Cuarto Poder informó que usted le había pedido que asuma una firma que no era suya. ¿Qué tiene que decir con respecto a esto? ¿Se reunió realmente con Pedro Santos? Pedro Santos ha sido congresista del nacionalismo, obviamente me he reunido en varias oportunidades con la bancada, pero nunca se le ha pedido que asuma algo que no es suyo. Bien, en todo caso, ¿usted de alguna manera negaría que se le pidió que firme y si es realmente Ilan Heredia el verdadero tesorero del Partido Nacionalista? A ver, Ilan fue tesorero del Partido Nacionalista en un periodo, pero no en los periodos que está analizando la Fiscalía. Bien. Creo que están tratando de desmerecer profesionalmente, desmerecer en sus cualidades a el señor Julio Torres. El señor Julio Torres, que es el tesorero del partido en las campañas presidenciales,
es una persona preparada que ha subido por sus propios méritos al interior de la organización partidaria, pero que además tiene los estudios necesarios para ser tesorero del partido. Bien, entonces yo creo que ha habido también una campaña para señalar que en realidad es mi hermano el que está manejando los fondos de la campaña, cuando en realidad el tesorero del partido es el que se encarga, él es el que está inscrito ante los organismos electorales como tesorero. Pero bien, vayamos más allá, porque toda esta historia de que yo soy la responsable del manejo del dinero, de la organización política, de las decisiones tomadas, que soy responsable del manejo de la bancada, se ha ampliado a estas elecciones señalando que yo soy la responsable o que es mi decisión tener tantos candidatos presidenciales. Acuérdate que todos los candidatos presidenciales que salían en la campaña presidencial se decían que eran candidatos míos. Es como todo tiene el mismo cariz, todo es la misma patraña. Señor Heredia, ¿usted podría reconocer la firma de Hugo Chávez? Nosotros justo la tenemos en estos momentos en pantalla. ¿Esa es la firma de Hugo Chávez? Yo creo que eso es algo que tienen que hacer, que no es muy difícil, porque hay documentos públicos del expresidente Chávez, y podrán notar ustedes, acuciosos periodistas, que las firmas no son parecidas, que el texto, el análisis del texto, también podrán notar que no se parece a las que usualmente utiliza el presidente Hugo Chávez. Pero más allá de eso, hay que ir a quien la presenta. Si es como dice la prensa, si es como dicen los medios de comunicación y las redes sociales, que ese señor Boyer, que denunció haber sido pagado por el partido aprista, y que Mulder luego explicó que sería absurdo que el partido aprista le hubiera ofrecido dinero porque es un personaje sin prestigio, cuyas declaraciones no tienen credibilidad. Ese es el tema del asunto. ¿Quién dio esa carta? Nosotros tenemos que ya pasar al siguiente programa, así que nuestra compañera Albina Ruiz también quiere hacerle algunas consultas. Albina. ¿Cómo está, señora Heredia? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Albina? A los años. A los años, ¿cómo le va? Bueno, quería yo empezar preguntándole por algo que usted le ha estado señalando a nuestra compañera Carla Tello. ¿Por qué se siente usted que es víctima de discriminación? ¿En qué sentido? Víctima de discriminación. Sí, esa es la interrogante. ¿Por qué usted señala ser víctima de esta campaña, víctima de discriminación, cuando a todas luces y de acuerdo a lo expuesto ayer por el fiscal, según él, habrían elementos para que uno se haya acogido a este pedido de impedimento de salida del país y a futuro lo que sigue, que sería el inicio del proceso? Sí, yo voy a seguir con el proceso, prefiero que se cierre bien, por supuesto. Lo que me parece que las medidas han sido exageradas y desproporcionadas cuando no se tiene más que sospechas. Ahora, en ese sentido, ayer se dejó... No existe indicios válidos que te puedan hacer ver que tienen por lo menos esos colaboradores eficaces que ni siquiera han firmado, hasta donde sabemos, su colaboración, y que en tanto eso no sucede, no podrían ser utilizados por la Fiscalía. No tienen una sola prueba presentada, son solo sus dichos. Y un caso, lamentablemente, no se puede basar únicamente en los dichos de una persona si no se presentan pruebas. Y si la prueba es la carta que se ha presentado el día de ayer y el día de hoy a través de los medios de comunicación, yo les pediría a los periodistas que analicen si de verdad es o no una carta en el sentido en que escribía el presidente Hugo Chávez, y si es o no su firma. Bueno, pero además de la carta, señora Heredia, lo que también se está tomando como elementos y quizás con mayor fundamento es estas presuntas licitaciones, la adjudicación a empresas de Odebrecht, tanto en hospitales del Cusco como de Loreto, luego de que, según el fiscal, aparentemente se entregaran mensualmente cerca de $10.000, que presuntamente luego esto se oficializó a su amiga Rocío Calderón. El fiscal ha dicho que
cobrado, además lo ha señalado a raíz de que un colaborador eficaz, volvemos a los colaboradores no ratificados, además de que no han sido todavía corroborados su participación como colaboradores, pero no importa, el fiscal dice que un colaborador eficaz le ha dicho que yo he cobrado 2.5% de la obra del Hospital Antonio Lorena en el Cusco. Entonces, yo quiero resaltar en este tema que el Hospital Antonio Lorena fue realizado por el Gobierno Regional del Cusco. Y el Gobierno Regional del Cusco le encarga la licitación a la UNOPS, un organismo internacional que se encarga del proceso de selección y de licitación de quien va a hacer la obra. La UNOPS, como ustedes saben, ayer ha sacado un comunicado diciendo que no hubo ningún favoritismo. Entonces, eso queda totalmente descartado. Usted nunca recibió $10.000 mensuales. De la UNOPS, y porque además nosotros desde Lima, desde aquí, no podemos interferir en una obra realizada por el gobierno regional. Ahora, ¿usted nunca recibió este pago de $10.000 mensuales? ¿De quién? Bueno, la acusación fiscal asegura de que usted habría recibido $10.000 mensuales precisamente de estas empresas brasileñas, que luego se de alguna forma oficializó mediante un contrato ficticio, es lo que ha señalado el fiscal, entre su amiga Rocío Calderón y OAS. No, para nada, están especulando. La señorita Rocío ha tenido un contrato legal, formal, con la empresa OAS mucho antes, con mucha anticipación. Ella es una especialista en contrataciones. O sea, este contrato sí existió. Tiene toda la experiencia profesional y ha pasado por varias instituciones públicas y privadas que en su vida profesional. De ahí a que extrapolen que es mi dinero, ya eso tendrían que probarlo, pero es falso. ¿Y este contrato de su amiga era por este monto, era por $10.000 mensuales? No lo recuerdo, la verdad, pero no tiene nada que ver conmigo. Ahora, ¿por qué es que se impidió desde el Partido Nacionalista a la OMPE efectuar el arqueo de fondos? ¿Por qué se impidió? Perdón, se cortó a Luna. Sí, lo que ha señalado el fiscal Juárez es que en su momento desde el Partido Nacionalista se le impidió a la OMPE hacer un arqueo de fondos. ¿Usted estaba al tanto de ello o por qué se hizo? Lo que no ha señalado el fiscal Juárez es que se levantaron todas las observaciones y que nosotros no tuvimos ninguna imputación de la OMPE, ni siquiera nos pusieron una multa la OMPE. Entonces, con la OMPE nosotros no hemos tenido ningún problema. Efectivamente han habido algunas observaciones, como los hay en cualquier supervisión a partidos políticos, pero se han superado todas y la OMPE ha quedado conforme. Tan es así que no tenemos ni una multa con respecto a este organismo electoral. Señora Heredia, ¿y por qué es que, según el fiscal nuevamente, porque todos estos son los elementos precisamente por los que se le acusa, ¿por qué se fraguaron firmas? Que es otro de los argumentos de alguna forma centrales de esta investigación. ¿Por qué es que se recurre a estos aportantes fantasmas? Según el fiscal, serían cerca de 10, entre 8 y 10 aportantes los que ellos tienen, digamos, ubicados. Sí, bueno, eso es uno de los elementos principales del fiscal, ¿no? El fiscal está diciendo que se ha recibido plata del gobierno venezolano. Bueno, es que y de empresas constructoras brasileñas. De la empresa Odebrecht, que eso lo dice un colaborador eficaz sin ninguna prueba. Claro, pero para que califique como la... de la licitación del Hospital Lorena. Claro, señora Heredia. Esto de los aportantes, son aportantes porque después de 10 años el fiscal pregunta. A ver, yo me imagino, yo te pongo en el lugar de cualquier colaborador a un partido político y te llama la Fiscalía de Lavado de Activos. En la Fiscalía de Lavado de Activos prácticamente asusta a cualquiera. Entonces comienza la diligencia y ellos
en ese momento pues se pueden retractar por temor, pueden decir que no han aportado lo que han aportado o lo que sea, pero han pasado 10 años de información pública de que ellos han sido aportantes del partido y ahora se están retractando. Entonces, ya genera algunas sospechas porque además el fiscal no recoge los que sí han dicho que han aportado dinero y que están verificados ante la OMPE. Ahora, señora Heredia, ¿se puede retractar un aportante que no tiene forma de sustentar también sus ingresos para de alguna manera justificar la cantidad de dinero que figura? O en todo caso, otro de los aportantes fantasmas señalados por el fiscal es Arturo Belaúnde. ¿Qué motivos tendría para retractarse? No tengo idea de la situación del señor Belaúnde. Yo lo que digo es que han pasado 10 años que pudieron retractarse mucho antes, no lo han hecho y solo es cuando se les llama ante la fiscalía que toman estas precauciones por algún tipo de decisión propia que hayan tenido. Ahora, en todo caso, ¿usted descarta que en algún momento se haya recurrido a esta forma de buscar personas para que de alguna manera justifiquen estos aportes? ¿Usted lo descarta de plano o de repente usted no estaba al tanto? No sé, se me ocurre, ya que era su hermano quien lo manejaba. Yo no estaba al tanto porque no cumplía las labores ni de tesorera ni de contadora. Yo en las dos campañas electorales he sido secretaria de Relaciones Internacionales del partido, no tenía absolutamente nada que ver con el tema del financiamiento del partido, pero entiendo la mecánica que se realiza cuando se están buscando aportes partidarios y cuando la gente viene a aportar con total libertad y que es público su aporte durante varios años, en este caso 10 años han pasado y tenemos recién estos problemas. Entonces, es además paradójico que el Partido Nacionalista Peruano, que es el más joven de los partidos, esté inmerso en una investigación de lavado de activos rápidamente, cosa que no ha pasado con otros partidos digamos, con más años de experiencia, y que seamos, yo creo, el chivo expiatorio para los demás. Ahora, ¿y no le parece también paradójico que siendo usted una política joven que llegaba con muchas aspiraciones hace 5 años al poder, precisamente esté inmersa en este tipo de situación donde usted no puede negar que hay varios cabos sueltos? De repente, como usted dice, usted no estaba al tanto, eso lo dirán las investigaciones, pero hay un mea culpa de su parte. ¿Un mea culpa en qué sentido? Que digamos que una persona que llegaba con muchas aspiraciones, con mucho de pronto empeño y en una posición en la que quería deslindar con todo lo anterior, que eran los partidos políticos tradicionales que usted tanto mencionaba precisamente por esa época, por el 2006, ahora sea usted inmersa tradicionales y por eso estamos pasando este costo, porque ninguno de los que usted podría llamar partido político tradicional está pasando por este vía crucis que está pasando un partido que a 10 años de su creación llega al poder. Lo que me da gusto es que no se está acusando al gobierno de corrupción. Todo esto, para que quede claro ante la ciudadanía, tiene que ver con sospechas del financiamiento de las campañas políticas, es decir, antes de que el presidente tomara posesión. Entonces, esto se va a acabar, se va a desbaratar, porque no existen elementos de convicción para que puedan seguir, no hay pruebas de lo que se está acusando, pero sin embargo sí considero que hay una presión mediática y política que va a continuar contra el Partido Nacionalista, porque es un partido joven, tiene cuadros jóvenes y vamos a continuar porque creemos que este gobierno es un gobierno que ha luchado no solamente por el crecimiento económico, para que se mantenga nuestro crecimiento económico, sino por la inclusión social de miles de peruanos
en el interior del país y sobre todo en las zonas alejadas. Señora Heredia, 3 preguntas finales. La doctora Julia Príncipe, en los últimos días había señalado incluso años de prisión si es que se llegaran a probar alguno de los delitos por los cuales usted está siendo investigada. Hablaba como mínimo de 10 años de prisión. Dentro de las posibilidades que usted ha barajado, ¿está esta, la de ir a prisión en algún momento? Mira, yo creo que están los años establecidos en el Código Procesal Penal, o sea, es una opinión que se basa, imagino, en el Código. Más allá de eso, no tengo mayores elementos por lo que ha presentado el fiscal y por lo que ha ratificado el juez, que es lo mismo que ha dicho el fiscal, de que exista alguna prueba que pudiera hacerme suponer de que eso va a pasar. ¿Usted no ha pensado en la posibilidad siquiera? Si existiera esa posibilidad en la mente de los fiscales y jueces, sería un absurdo. Otra pregunta que le quería formular era con relación al presidente. En un mes acaba su mandato y a partir de ello, ¿qué es lo que ustedes han conversado? Él, con relación a la investigación, en las últimas semanas prácticamente se había autoinculpado, había dicho que él era el responsable de todas las finanzas como presidente del partido. ¿Él está llano, digamos, a colaborar con la justicia las veces que sea requerido? Bueno, a ver, el presidente en principio no se ha autoinculpado. Bueno, ha dicho que él era el presidente del Partido Nacionalista, periodísticos, que manejaba los fondos. Ha dado su declaración ante la Fiscalía, lo que muestra su disposición a colaborar con las investigaciones, pero también a defenderse. Y él lo que ha señalado es la verdad. En los 2 periodos de campaña electoral, el presidente del partido era él. Y él manejaba los fondos, era lo que decía. Con el tema del financiamiento del partido son el tesorero Julio Torres y el presidente del partido. Entonces, a mí me han metido porque soy, digamos, la parte más débil de la relación dentro del partido, y porque golpeándome a mí, golpean al presidente de la República, como todos ustedes saben, y como toda familia sabe. Si uno golpea a un miembro de la familia, el otro miembro de la familia, sobre todo si es el esposo, obviamente se siente afectado. Es una cuestión psicológica. Una pregunta. Pero que la estamos pasando tranquilos, vamos a afrontar esto con la verdad y también con la justicia. Esperemos que la justicia nos acompañe, Este tema del impedimento de salida del país y estas medidas que se han tomado, todavía estamos evaluando si apelar o no apelar, porque si va a ser lo mismo en la sala donde se van a ratificar las medidas, digamos que tampoco convendría. Claro. Y entremos a la cuestión de fondo, donde se hagan las pericias respectivas y el fiscal tenga la oportunidad de ver qué pruebas tiene para corroborar los dichos de sus declarantes, sí, y los dichos de sus colaboradores. Bueno, sé que ya tiene que colgar, primera dama, pero una pregunta final, ya casi como reflexión. 4% de aprobación, sin bancada, 11 procesos. 29 de julio, ¿cómo se proyecta usted? Lo has descrito bien. Eso es parte de una arremetida, discúlpame, pero mediática y política desde hace 4 años. Desde hace 4 años que tenía 62 hasta el 68% de popularidad. Ahora tú has dicho que tengo 4. La popularidad a mí no me preocupa. El trabajo con la gente se hace y se gana, porque las ideas del nacionalismo están plasmadas ahora en un gobierno que ha dado mucho por las regiones, por las provincias, por los distritos, que ha dado mucho históricamente a la educación en el país, que ha sentado las bases estructurales para reformas importantes en los temas prioritarios como son salud, educación, programas sociales que han sacado a muchos de la pobreza y que a pesar de las turbulencias económicas internacionales, el Perú ha sabido resistir, porque
hemos reaccionado a tiempo. ¿Usted va a seguir Entonces, en política? Todos esos valores, todos esos puntos positivos del gobierno nos llevan a pensar que el nacionalismo va a continuar, va a volver a las riendas y a tomar con inteligencia todo lo que se ha estado haciendo en este periodo, con frialdad, pero también con orgullo de lo que se ha hecho. Usted sigue en política, entonces, es lo que nos quiere decir. Voy a seguir apoyando al presidente, como siempre. Ok, Se muchísimas especuló gracias. mucho que yo quería ser congresista, que quería ser presidente, y acá me tienen. Jamás nunca dije que quise ser congresista, ni reelegirme, ni elegirme como presidente, como se planteó también por un político peruano y que toda la prensa siguió a rajatabla. Yo estoy acá para apoyar al presidente. Bueno. Y seguiré apoyando. Muy bien, muchísimas gracias, señora Nadine Heredia, por esta comunicación y enhorabuena de que esté abierta al diálogo y esperamos tenerla muy pronto por aquí, por nuestros estudios, por supuesto. Gracias, Alina. Un abrazo. Muy buenos días.